Abrimos las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hay una palabra que me parece interesante en el versículo 18. La palabra imposible. Dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, esto significa que no puede cambiar, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es, y esta es la palabra que me llama la atención, imposible que Dios mienta. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cada palabra en la Biblia tiene un significado poderoso para nuestras vidas. Y una de las cosas que nos han enseñado a lo largo de la vida cristiana es que para Dios todas las cosas son posibles. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo declaró en el Evangelio de Lucas. Él dijo, porque para Dios nada hay imposible. Una de las cosas que nos sorprenden de Dios son sus atributos. Y hemos aprendido mucho acerca de Él. Dice la Biblia que Él es todopoderoso. Todas las cosas son posibles para Él, pero esta noche quiero hablarle acerca de las cosas que Dios no puede hacer. Si usted se va a medio título, si usted se va ahorita de esta enseñanza, tal vez usted pudiera decir en este programa, hay una herejía porque me están enseñando que hay cosas que Dios no puede hacer cuando Dios todo puede hacer. Quiero que se quede con nosotros para que podamos entender aquello que Dios no puede hacer. Hemos orado esta noche y vamos a orar otra vez para que Dios bendiga su palabra y sea Él el que nos dé sabiduría para poder explicar esta enseñanza. Señor, gracias porque estás con nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y yo no dudo de tu poder, Señor. Yo no dudaré de ti. Sé que con un tronar de dedos puedes hacer lo que quieras. Incluso con el poder de tu voz pudieras tú, Señor, crear cualquier cosa. Pero si tú me permites esta noche hablar de aquello que descubrí en la palabra, de algunas cosas que tú no haces, Señor, ayúdame a transmitirlo hacia el auditorio, Padre. Que tu nombre sea glorificado. Trae más personas a esta enseñanza. Ayúdanos a que podamos estar conectados en la radio de México, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es una tremenda realidad que Dios es todopoderoso. Es parte de sus atributos. Y debemos seguir proclamando que Dios todo lo puede. Por lo menos en este programa siempre vamos a estar predicando Dios todo lo puede. Dios está contigo. Dios es el que da favor a tu vida. En Dios vas a encontrar todo el significado de tu existencia. Y siempre vamos a proclamar que Dios es todopoderoso. Sin embargo, muchas veces como seres humanos llega a nuestra mente esta pregunta: ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que se le dificulte al Señor? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Y la respuesta es un no rotundo, porque no hay nada que sea difícil para Dios. Él puede hacer todo y Dios no tiene límites. Sin embargo, es importante entender que hay cosas que Dios no hace, no porque Dios no pueda, sino porque no tendrían sentido divino. Hay cosas que Dios no hace porque no tendría lógica espiritual o porque estaría en contra de su carácter. Pero usted debe entender esto y que se le quede en su corazón, que se le quede en su mente. Dios sí puede hacer cualquier cosa. En nuestra humana naturaleza, y tenemos una capacidad tan corta de entender a Dios, tenemos un cerebro, es algo tan precioso lo que Dios hizo en nosotros, pero no utilizamos el 100% de él, y muchas veces cuestionamos a Dios con preguntas que son absurdas. Por ejemplo, hay una pregunta que anda en el internet acerca de si Dios puede hacer todo o no, y esta pregunta es la siguiente:
¿Podrá Dios hacer una roca tan grande que ni Él pueda cargar? Claro que esta pregunta es una pregunta obsoleta, es una pregunta que no tiene lógica. Realmente es una pregunta sin sentido. Otra pregunta que anda ahí en el internet es: ¿podrá Dios borrar algo que ni Él pueda recordar? Y insisto, la respuesta es un no rotundo, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Pero este tipo de preguntas no pueden aplicarse, no pueden estar en la mente de Dios. Entonces, siguiendo con este estudio, quiero que sepa que hay cosas que Dios no hace, no porque no pueda, sino porque no van con el sentido espiritual de su plan perfecto. Ok, y vamos a comenzar con este tema. Sin embargo, así como hay cosas que Dios puede hacer y nos ha demostrado su poder con la creación, con el ser humano, con las estrellas y todo lo que figura en esta noche en el cielo, así como hay cosas que Dios nos ha demostrado que puede hacer, la Biblia sí dice que hay otras cosas que Dios no hace. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Es realmente porque Dios no puede o es porque Dios no quiere? Y esta noche me he dedicado a traer algunas cosas que Dios no hace y que son irreversiblemente, que jamás Dios podría hacer. ¿Por qué estás tan seguro que Dios jamás podría hacer las cosas que me vas a mencionar? Porque lo dice la Biblia. Número 1, jamás, nunca e irreversiblemente Dios no puede hacer el mal. Dios no puede hacer el mal, dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nos está aconsejando el apóstol Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yo no veo y no es correcto que lo justo abrace a lo injusto. Por eso la ley tiene que ser ley y la ley no se tiene que quebrantar con la injusticia. Pero dice la Biblia: ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué amistad tiene Cristo con Belial, es decir, con el diablo? No hay ninguno. Dice: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Número 1, usted debe entender lo siguiente: algo que Dios no puede hacer y jamás lo hará, irreversiblemente nunca pasará, es que Dios nunca será malo. Dios no es malo. Dios no puede hacer el mal. Imposible que Dios obre en maldad, porque Dios no piensa maldad, no practica la maldad, no concierne la maldad en su ser. Dios no hará injusticia, no hará nada dañino hacia su creación. Dios te ama. Dios quiere cuidarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere tenerte lo más cerca de su corazón y que tú lo aprecies. Dios quiere ser, o que tú seas, el tesoro más grande que Él ha creado. Por eso, usted debe entender que Dios no tiene que ser culpado de las cosas malas que suceden en este mundo, porque Dios jamás será malo. La maldad es el resultado de un corazón apartado de Dios. Dios no es responsable del mal. Dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por eso usted puede estar 100% seguro: Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo en su corazón: Dios es bueno. Y añádale esta frase: Dios es bueno conmigo. Pero aunque usted no lo crea, hay gente mala. Hay gente malvada que todavía acusa a Dios de todo lo que está sucediendo en este mundo. Alguien me decía: yo he descubierto que Dios es malo, y me abría un texto bíblico y lo voy a leer públicamente. Él me citaba Isaías capítulo 45 versículo 7, y este texto dice así: yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz
y creo la adversidad. Yo, Jehová, que hago todo esto. Y me decía, ahí está, ya viste. Dios también crea la adversidad. Dios también crea lo malo. Mira, ahí está tu Dios bueno haciendo el mal. Estaba equivocado, porque él no leyó el contexto del capítulo. Déjeme darle la respuesta pública de una vez para que usted también no se quede con esta manera de pensar. El contexto del capítulo está hablando del destino de los malos, y el pueblo de Israel estaba cayendo en la idolatría. Entonces Dios dice en este texto que la misma adversidad iba a ser permitida por Dios. Para todos aquellos que rechazan a Dios les caería el mal. Este es el contexto, pero el mal no viene de Dios. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú pases por las cosas más horribles y terribles de este mundo. Todo lo contrario, Dios te dice la verdad. Dios te dice que si tú te acercas a Él, Él te va a cuidar, Él te va a levantar. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1 versículo 2, Dios no puede mentir. Entonces Dios te dice la verdad. Acércate a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Dios no te está mintiendo. Imposible que Dios haga el mal. Dios es un Dios de verdad. No hay mentira en su boca. Jamás el Señor va a poder hablarte a medias. El Señor te dice verdad. Entonces, una de las cosas, y punto número 1, ya para pasarme al punto número 2, tú debes descansar en esta verdad. Dios no puede hacer el mal. Jamás lo hará. ¿Y sabes por qué jamás Dios va a hacer el mal? Bueno, voy a terminar este punto leyendo el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 25, versículo 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mira, esta noche quiero que sepas lo siguiente. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, quisiera pasar al punto número 2. Quisiera pasar al punto número 2. Una de las cosas que Dios jamás va a hacer. Dije, Dios jamás va a hacer el mal. Pero una de las cosas que Dios no puede hacer, y quiero que ahora descanse en esta segunda verdad. Dios jamás, nunca jamás, Dios puede equivocarse. Dios no comete errores. Número 2, Dios jamás puede equivocarse, no se ha equivocado, y todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Tranquilo, tranquila, aunque la vida le esté presentando algunas pataditas, relájese, Dios tiene un plan. Dice la palabra de Dios en Salmo 145, verso 3: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esta palabra inescrutable significa que Él sabe lo que hace. Hay una canción en inglés que dice God, déjenme ver si lo puedo pronunciar. No lo tengo escrito, estoy tratando de acordarme. Dice esta letra God, no mistakes, algo así, déjenme investigarlo. Pero dice: Dios no comete errores. Y quiero que sepas lo siguiente, que su perfección es tan grande que no le permite cometer errores. Entonces yo no sé lo que estés pasando ahorita. El diablo te dice: Dios se equivoca, Dios no puede, Dios está en tu contra, ya te demostró, Dios ya se tardó, Dios ya se olvidó. No, páralo en el nombre de Cristo Jesús, páralo en seco y recita Salmo 147, que dice la Biblia: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo que no puede? Dios sí puede. La capacidad de Dios para hacer todas las cosas y es una capacidad más grande a la nuestra. No le da opción para cometer errores.
Por eso puedes descansar en esta segunda verdad. Estamos hablando de las cosas que Dios no puede hacer. Si algo Dios no puede hacer es que Dios no puede equivocarse. Nosotros tenemos un conocimiento limitado que nos conduce a cometer errores. Y por eso pensamos que Dios también comete errores. Y alguien culpaba a Dios, otra persona me salió culpando a Dios y me citaba Génesis capítulo 6, se lo voy a leer y también le voy a dar la respuesta pública para que usted no tenga estos malos pensamientos. Alguien culpaba a Dios y decía, no, es que Dios sí comete errores. Bueno, me citaba este texto y vamos a desenmascarar esta mala manera de pensar. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces ahí la gente decía, mira, ya ves, se arrepintió, se equivocó. Dios entonces se equivocó con la creación, ya no quiso tener más creación. Estamos equivocados si creemos esto, porque la palabra arrepentimiento aquí en este texto está reconociendo más bien que Dios le dolió ver la voluntad del ser humano. Le voy a volver a decir la respuesta. Dios no está mostrando debilidad en su creación. Dios no está admitiendo un error. Dios no se está lamentando por una equivocación. Más bien, lo que a Dios le duele es lo que el hombre escoge. El hombre sin Dios pierde la dirección hacia su creador. Entonces, ¿cómo vemos que Dios no se arrepintió como tal o no se equivocó de haber creado al hombre? Porque dice la palabra de Dios en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Luego dice el texto más adelante ahí en el Génesis que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y la creación sigue y sigue el plan perfecto de Dios, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. ¿Acaso usted no cree que Dios sabía que el hombre iba a caer? ¡Claro! Dios no comete errores. Dios ya sabía cuál iba a ser el plan redentor. Dios no comete errores. Descanse en el Señor. ¿De quiénes son los errores? Los errores son nuestros. Los aciertos son de Dios. Alguien puede pensar que a lo mejor Dios se ha equivocado con usted, que a lo mejor Dios tal vez se equivocó en su vida, en donde lo puso, su familia. Oh, querido hermano, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es un Dios de propósitos. A Dios no le va a sorprender lo que sucede en este mundo. A Dios no le sorprende lo que a ti te pasa. Te puedo asegurar que Dios tiene un plan perfecto, y lo que tú ahorita no comprendes, lo comprenderás después, dice la palabra de Dios. Pero no te quejes, no te lamentes de las situaciones que están pasando. Mejor ven a Dios en oración y dile: Señor, acepto tu voluntad, acepto lo que has creado para mí, porque estoy 100% seguro y mi fe es inmovible de que tú no te equivocas, Señor. Descanso en ti, Señor, tú no cometes errores. Gloria a Dios. Número 3, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Sí, Dios no puede hacer el mal. Número 2, Dios no puede equivocarse. Descansa en Él. Número 3, y quiero que descanses ahora en esta verdad: Dios no puede cambiar. Dios no cambia. Hermano, ¿y esto a mí en qué me beneficia? Ya lo había escuchado, pero ¿en qué me beneficia que Dios no cambie? Dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que creó a Adán y a Eva, Él es tu mismo creador. El Dios que cuidó a Israel en el desierto es tu cuidador. El Dios que alimentó a los profetas es tu sustentador. Él no ha cambiado. El Dios que sanó a los enfermos es tu médico por excelencia y tu sanador. El Dios que se manifestó a los humildes está contigo. Dios no ha cambiado.
Dios sigue amando, perdonando, haciendo la obra. Dios sigue levantando, restaurando. El Señor sigue fortaleciendo, liberando. Ese mismo Dios amoroso que usó de misericordia en toda la Biblia, que nos dejó historias increíbles, sigue siendo el Dios de hoy. Él está aquí presente. Gloria a Dios. Él no cambia, Él está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno y Él no cambia? Y todas esas bendiciones que estuvieron allí para los antiguos están para nosotros. Una de las cosas que me gusta de Dios es la palabra inmutabilidad. De hecho, es una de sus cualidades. Él no puede cambiar. Inmutabilidad es que no cambia. Él es siempre joven. Él es siempre fuerte. Él es siempre todopoderoso. Él es siempre amor. Dios no cambia respecto a sus bendiciones también, y eso a mí me gusta porque van a estar abiertas para ti. Pero Dios tampoco cambia en sus maldiciones. Es decir, que ahí dice el Antiguo Testamento: pongo delante de ti la vida y la muerte. Ya está establecido. Dios no cambia. Dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no cambia ni en los tiempos. Dios no se adapta a los tiempos, porque el tiempo es de Él. Dios no va a cambiar su carácter porque el mundo no le guste su santidad. Este mundo es perverso, este mundo odia a Dios, este mundo quiere hacer a un Dios pequeño. Dios no se va a adaptar a este mundo. Dios no cambia. El mundo se va a quedar con sus falsas filosofías. Pero Dios se mantiene íntegro. Dios no va a cambiar porque el mundo está cambiando. Y usted debe entender lo siguiente: estamos hablando de cosas que Dios no hace, cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede cambiar. Hermano, y eso a mí cómo me beneficia. Que como el carácter de Dios no cambia, como Dios no experimenta cambios de humor y sus sentimientos por nosotros no titubean, tienes a un grande Dios amoroso ahí cerca de ti. Abraza a Dios. Tienes una grande oportunidad delante de Él de recibir tantas bendiciones. Tercera verdad absoluta: cosas que Dios no puede hacer, Dios no puede cambiar. Número 4, y vamos un poco más rápido. ¿Hay alguna otra cosa que Dios no pueda hacer, hermano Pablo? Si usted acaba de conectarse, déjeme nada más ponerle en contexto. No es que Dios no pueda hacer algunas cosas. Él puede hacer todo, tiene toda la capacidad. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no hace, porque entonces estaría en contra de su sentido divino o de su propia lógica espiritual, o estaría en contra de su carácter. Número 4, ¿qué siguiente cosa Dios no puede hacer? Descanse en la verdad número 4. Dios jamás romperá una promesa. Dios no puede cancelar sus promesas. Dios no puede romper lo que Él ha prometido, exactamente lo que está escrito. Mira lo que dice la Biblia en Salmos. Deme un momento. Capítulo 89. Salmos capítulo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Descansa en esta promesa. Dios no puede romper lo que Él ha escrito en beneficio de ti. Números capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, ¿por qué dice que Dios no puede romper una promesa? Bueno, porque las promesas de Dios son garantías inquebrantables que Él hace para la humanidad. Debo enseñarte algo. Debo enseñarte lo siguiente. Las promesas están a tu alcance. Las promesas de Dios están para todos. Hay personas que ahorita ya están disfrutando de las bendiciones de sus promesas de Dios, pero tuvieron que acercarse a Dios. Hay otras personas que tal vez fallaron, y cuando hemos pecado y estamos en el suelo, lo primero que pensamos es: sus promesas ya se detuvieron en nuestra vida. Y aunque el pecado sí puede detener algunas bendiciones, también el arrepentimiento las puede volver a activar en nuestras vidas.
Entonces en ningún modo somos vetados de sus oportunidades. Esta palabra vetado significa de que no, tú ya no pasas. No, tú ya no puedes recibir esta bendición. No, tú jamás lo vas a poder así, ¿verdad? Quedas fuera, quedas vetado. No, en las bendiciones de Dios no son así. Sí, pequé, sí, tal vez, ¿verdad? Estoy pasando por ahorita el resultado de mis malas decisiones, pero gracias a Dios al arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se activa la bendición de Dios. Por eso Dios no puede romper una promesa, llegan a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo. ¿Qué dice la Biblia? Segunda carta de Timoteo, versículo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios no puede romper promesas. Ahí están en la Biblia para todos aquellos que se arrepientan. Hay dos tipos de promesas. Están las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Es decir, el cumplimiento de una promesa incondicional solo depende de Dios. Es un pacto que solo depende, más bien dicho, solo depende de Dios, la promesa incondicional. Por ejemplo, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 9:11 que Dios prometió jamás destruir la tierra mediante un diluvio. Aunque nosotros pequemos, es una promesa incondicional, esto solo depende de Dios. Pero por otro lado, hay promesas condicionales que están a tu alcance, que si tú lo cumples, entonces llegará esa promesa a tu vida. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 5, si pedimos sabiduría a Dios, mira lo que dice la Biblia, vamos para allá, para no transgredir la Biblia tampoco. Dice la palabra de Dios en Santiago, ¿qué pasa si yo pido sabiduría? Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice verso 6, una promesa condicional, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí está la condición. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está la condición. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, ¿qué me está enseñando esta noche? Lo que te estoy enseñando en la promesa número 4 es que Dios no puede romper sus promesas. Dios no lo hará, jamás las cancelará. No pienses que el día de mañana va a cerrar la Biblia y de repente va a decir Dios, se acabaron mis promesas mañana, ya no hay para nadie. Claro que no. Hay promesas abiertas para ti y para mí. Promesas de protección, de paz, tranquilidad, de sabiduría, de provisión. Gloria a Dios. Punto número 5 y terminando este estudio. Hermano, usted me está enseñando de cosas que Dios no puede hacer. Número 5. Dios no puede perder. Dios no puede perder. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa bendición, qué maravillosa frase. Una de las cosas que Dios no puede, jamás ha hecho y jamás pasará, nunca, es que nunca vas a ver a Dios derrotado. Nunca, jamás Dios va a poder perder algo. Dios no es un Dios de derrota, Dios es un Dios de victoria. Yo no te estoy motivando psicológicamente, yo te estoy hablando con la verdad. Una de las cosas que Dios jamás puede es perder. Dice la Biblia en Salmo 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. ¿Quién podrá contra Dios? Respóndeme esto, ¿quién puede contra Él? Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Una de las cosas que Dios no puede es que Él no puede perder. Dios es triunfante y no está en su naturaleza la derrota. A Dios me encanta que en el Antiguo Testamento Dios es conocido como Jehová de los ejércitos. Ahí vemos en las historias del Antiguo Testamento a Moisés al frente. Vemos a Josué peleando. Vemos a grandes guerreros, más adelante a David y a Gedeón, y vemos a todos los valientes, pero quien va a la cabeza es Dios. Entonces quiero que sepas lo siguiente,
Tu Dios es un Dios de guerra contra tus enemigos. Tu Dios es un Dios de batalla y a Dios no le gusta perder. Lo que te estoy hablando verdad a través de la Biblia. Una de las cosas, y yo quiero que tú descanses en el mañana, descanses en el futuro, dice la palabra de Dios que tú ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso significa que en el futuro Dios ya ganó. La razón por la que Dios no puede ser derrotado es porque nadie puede igualar su poder y su fuerza. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Yo lo creo. ¿Usted cree que el diablo es un enemigo digno de Dios? No lo es. ¿Usted cree que toda esa hueste de maldad que el diablo sacó del cielo y ahora anda aquí en la tierra buscando a quien devorar, usted cree que eso le hará daño a Dios? No le hará daño a Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, vendrá esa guerra en Armagedón. Dice que incluso el ser humano que viva en ese tiempo querrá pelear contra Dios, le apuntarán sus armas a Dios. ¿Usted cree que el ser humano es un rival para Dios? ¡Claro que no! Dios es un Dios de victorias. Él conquistó Jericó, Él liberó a los israelitas, Él derrotó a ese gigante a través de la mano de David. Dios, ¿verdad?, utilizó a David, y Dios así nos cuenta tantas victorias. Dios no pierde, Dios no puede perder. Y por cierto, Dios ganó la batalla contra el diablo a través de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo lo humilló, y Cristo Jesús tomó el control, y ahora somos salvos a través de la muerte y la victoria, la resurrección de nuestro gran Dios, nuestro gran coronel, nuestro gran capitán, nuestro Señor Jesucristo. Dios de victoria, Dios de toda honra, Dios de toda gloria, Dios que no pierde. A Él sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios no puede perder. Quiero que sepas lo siguiente y descansa en esto: Dios pelea tus batallas. Sean físicas, sean emocionales, sean espirituales, sean mentales, sean de lo que sean. Tú debes tener una actitud de triunfo. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 10 verso 11: y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Oh, pero nosotros estamos cabizbajos, tronándonos los dedos. ¿Podrá Dios? ¿Podré lograrlo en su nombre? ¿Querrá Dios ayudarme? Este texto es para ti, Deuteronomio 10:11. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo. Pero no se lo dijo una vez. Dios ha dicho muchas veces. En el Nuevo Testamento Jesús le dijo a alguien: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se lo dijo a una mujer que encontraron en pecado, iban a apedrear: mujer, levántate. Yo sí estoy seguro que tú y yo hemos perdido mucho. Hemos perdido muchas batallas, pero porque no involucramos a Dios. ¿Por qué no esta noche hablamos con Dios y le decimos: Señor, yo he descubierto que a ti no te gusta perder. Señor, ayúdame. Quiero involucrarte a partir de hoy en mi ser. Ayúdame, Señor. Te he mostrado 5 cosas que Dios no puede hacer. Te he mostrado que Dios no puede hacer el mal, que Dios no puede equivocarse, que Dios no puede cambiar, que Dios no puede romper las promesas que están en la Biblia. Y por cierto, Dios no va en contra de su palabra. Dios cuida lo que está escrito, y Dios condena al que intente cambiar o menosprecie la Biblia. En este punto sí déjame decirte algo. Dios no cambia y Dios no quita sus promesas de la Biblia, porque Dios no está en contra de la palabra. Dios respalda todo lo que está escrito y ha decidido dejar en la Biblia su justo juicio.
Por eso, querido oyente, averigua lo que la Biblia dice, presta atención a lo que está escrito, presta atención a las profecías, examina los ejemplos que fueron dejados para entender sabiduría, abre más la palabra y sabrás lo que Dios quiere. Alguien dijo, estudia la palabra para ser sabio. No recuerdo bien la frase, medita la palabra para ser santo, cree la palabra para ser salvo. Pero Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede perder, y este fue el último punto. Y quiero también que descanses en esto. Si estás en las manos de Dios, ¿quién te va a quitar del hueco de su mano? ¿Quién va a venir y le va a decir a Dios, Dios, suéltalo, abandónalo? ¿Quién le va a decir, quítale tu salvación? ¿Quién es más poderoso que Dios y va a venir y lo va a asaltar y lo va a forzar? ¿Quién? Nadie. Y esta noche te demuestro todo esto porque hay otro punto, el cual no está en el bosquejo, pero déjame nada más te menciono. Todo esto es una realidad porque Dios no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Dios no puede ocultar lo que Él es. Dios no puede negarse a hacer el bien. Él no puede negarse a ayudarte. Él no puede negarse a salvarte. Él está mostrando su carácter. Él quiere que le conozcas. Él te está mostrando su poder y su justicia, también su amor. Dios también está mostrando su juicio. Dios no puede negarse a lo que Él es. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta noche estamos llegando ya a la parte final de este estudio. Tú que has escuchado estas 5 cosas que Dios no puede hacer, te has dado cuenta que realmente es muy poderoso. Porque esta noche no, tú y yo hacemos una oración y le pedimos a Él la salvación. Recuerda, Él no puede negarse, Él quiere salvarte porque Él puede. Lo único que tienes que hacer es reconocer tus pecados. Señor, yo reconozco que he pecado. Señor, he menospreciado tu presencia. Perdón, pensé que tú te equivocabas, Señor. Pensé que tú no podías. Pensé que eras limitado, pero hoy me doy cuenta que no, Señor. Perdón. Dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no esta noche tú y yo somos salvos a través de la palabra de Dios? Si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador y quieres pedir esta noche su perdón, te invito a hacer conmigo entonces la siguiente oración. Orar a Dios es el reconocimiento voluntario y personal de que lo necesito. Confesaré que soy pecador. Le pediré al Señor que entre en mi corazón, que perdone mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Oremos esta noche. Padre Celestial, reconozco, Señor, que soy un pecador y que merezco el castigo del infierno. Pero también hoy he aprendido, Señor, que tú no puedes negarte a ti mismo. Tú no puedes negar la salvación, no puedes negar tu poder, Señor, no puedes negar lo que tú eres. Y hoy lo he escuchado, lo he comprendido. Sé que no puedes perder, Señor, por eso vengo ante ti. Sé que tú no vas en contra de tu palabra, tú me has declarado la verdad. Sé que tú no puedes romper tus promesas, aquí estoy arrepintiéndome, Señor. Sé que tú no cambias, has salvado a muchos en la Biblia, yo también quiero recibir tu salvación. Sé que tú no te equivocas, sé que por algo tú me hablaste hoy. Sé que tú no puedes hacer el mal, todo lo que me ha pasado ha sido por mis errores. Pero sé, Señor, que eres muy poderoso, todopoderoso. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame a la gloria el día que yo muera. Gracias, Señor, por tu victoria, por tu plan perfecto y por la libertad que me diste. En el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.